Noticentro 1, CMI. Vergonzosa corrupción en plena cuarentena, denuncian organismo de control. Un gobernador suspendido y 12 gobernadores están siendo investigados. En el Cesar contratan para mercados a una fábrica de colchones. 240,000 pesos para cada familia colombiana de bajos recursos dará el gobierno desde la próxima semana. Encuesta de Confecámaras pronostica 10,000 desempleados más en el país por la crisis. Minagricultura llamado a indagación preliminar por la Fiscalía. El ministro explica en el Congreso. Masiva burla a la cuarentena en Bogotá y otras ciudades. Cuarentena no ha terminado, advierten infectólogos. Superintendente de Industria pide al gobierno decretar control de precios a varios medicamentos. Toque de queda esta noche en 9 municipios de Cundinamarca. La reactivación desde el lunes será con prudencia, dice el presidente. 320 contagiados hoy en el país, 10 fallecimientos. Se agrava epidemia en cárcel de Villavicencio. Padres de familia claman por ayuda para pagar pensiones y matrículas de sus hijos. Michelle Bachelet lamenta aumento de violencia en Colombia durante cuarentena. Bolsonaro y exministro Moro entran en guerra. 50,000 infectados en Brasil. 51,000 muertes en Estados Unidos. En Europa bajan fallecimientos. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Qué piensa el gobierno de la propuesta de compartir el pago de salarios? 2. Lanzan críticas por todos lados al superintendente financiero por lo que parece ser una metida de patas. 3. Y como todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2 y 3 al cierre. El fútbol entró en crisis total, dice la DIMAYOR. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Los organismos de control anunciaron las primeras decisiones de lo que denominaron como una vergonzosa corrupción en la compra de ayudas para los afectados por la crisis desatada por el coronavirus. El fiscal Francisco Barbosa, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Felipe Córdoba revelaron hoy que hay irregularidades por 135,000 millones de pesos en convenios para enfrentar la crisis. Por los hechos, el gobernador del Chocó, Ariel Palacio, fue suspendido y se revisan las actuaciones de otros 12 gobernadores. Los entes de control entregaron el primer balance sobre las irregularidades detectadas en la contratación para enfrentar la crisis generada por el coronavirus. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría señalan que de una revisión de miles de contratos ya se han detectado 53 que tendrían serias inconsistencias y cuyo valor se calcula es de 135,000 millones de pesos. El fiscal general señaló que ya hay 4 gobernadores en la mira del ente acusador por suscribir convenios de forma irregular y con sobrecostos. Los mandatarios señalados por el fiscal son el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, Julio Hawkins, gobernador de San Andrés, Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, y Álvaro León, gobernador del Bichada. La Fiscalía también inició una investigación por las denuncias de la Contraloría sobre los créditos entregados por Finagro, en los cuales se indaga si se destinaron adecuadamente para aliviar la crisis en el sector agrario. En el marco de un trabajo que se ha hecho con la Contraloría General de la República y la Procuraduría, en donde hay un aforado constitucional, en este caso con una noticia preliminar abierta, que es el ministro de Agricultura. Asimismo, la Fiscalía reveló que investiga a 41 funcionarios por contratos relacionados a la contención de la pandemia. Por su parte, la Procuraduría suspendió al gobernador del departamento del Chocó, Ariel Palacios, por la suscripción de un contrato de 2,000 millones de pesos, el cual estaba destinado para hacer una serie de capacitaciones y charlas sobre el coronavirus, lo cual para la Procuraduría era inconveniente dada la situación económica y social de la región. Es una vergüenza, esto es un descaro, esto es una infamia con los recursos públicos y con los colombianos en este momento. También fue suspendido el alcalde de Calarcá, en Quindío. El Ministerio Público señala que son 296 investigaciones disciplinarias que se adelantan por posibles malos manejos de los recursos destinados para la pandemia. Estamos hablando de 24 procesos disciplinarios en 14 gobernaciones, de más de 70 procesos disciplinarios
en 56 municipios. Las irregularidades se detectaron en Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander. Por su parte, el contralor Felipe Córdoba anunció la apertura de un proceso de juicio fiscal por 1.050 millones de pesos al alcalde de Arauca, luego de que se conociera la compra de latas de atún por 19.000 pesos, entre otros sobrecostos en la contratación. En el mismo contrato que hablaba el señor procurador y el señor fiscal también ha avanzado en ese propósito. El contralor también anunció una indagación por un contrato en la Armada Nacional para suministrar elementos de protección al personal de esta institución. En este convenio se detectaron sobrecostos por 1.269 millones de pesos. Entre las investigaciones preliminares está el caso de la gobernación del Cesar, donde se dividió la contratación y según las veedurías ciudadanas se contrató, entre otros, a empresas que fabrican colchones para repartir mercados en medio de la emergencia por el COVID-19. Según la investigación de dichas veedurías, en el Cesar se encontró que la contratación se hizo en tiempo récord. Se dividió la contratación y se contrató a empresas cuya razón social es la fabricación de colchones o ferreterías, entre otros. 41 contratos se realizaron, 38 de ellos un mismo día, por un valor superior a los 17.000 millones de pesos. Irregularidades como los posibles sobrecostos. 2. La falta de publicidad, donde por más de 20 días no se publicaron. Se indaga además por el aumento de precios de los artículos de los mercados. Una selección de contratistas sin idoneidad, sin objetividad, donde se contrataron personas naturales, fundaciones, personas jurídicas que su objeto social no es la compra-venta, el suministro de víveres, de alimentos. Las denuncias ya están en poder de los entes de control. Y el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, anunció la puesta en marcha de una nueva etapa del programa de ingreso solidario que representa 240.000 pesos por familia. El gobierno ya inició la implementación del programa Ingreso Solidario para apoyar a las familias de bajos recursos que también han sido afectadas por la emergencia del COVID-19. De acuerdo con Planeación, el objetivo es llegar a más de 3 millones de familias. En la primera etapa se beneficia a 1.2 millones de familias que están bancarizadas y en la primera semana de mayo se llegará al restante 1.8 millones de hogares. En Ingreso Solidario, a causa de la pandemia, no tenemos tiempo, no tenemos 19, 20 años para llegar a los 3 millones de colombianos. Estamos trabajando. No es cierto que se esté perdiendo la plata, es falso. Es cierto que hay algunos errores, imprecisiones en las bases de datos que venían, por ejemplo, del CISBEN 3, pero esos giros nunca llegarían efectivamente a esas cédulas inconsistentes. Cabe notar que el primer giro será de 160.000 pesos por familia, mientras el segundo es de 80.000 pesos para un total de 240.000 pesos. Una encuesta de Confecámaras revela que hay más de 10.000 empleos en riesgo por la crisis de las empresas afectadas por la emergencia del COVID-19. En un estudio a 20.035 empresas en 691 municipios a lo largo del territorio nacional, se encontró un diagnóstico más que preocupante para el sector empresarial, que a la falta de ingresos pasa por una de las peores crisis en medio de la emergencia del coronavirus. Del total de las encuestadas por Confecámaras, al menos el 8%, es decir, unas 1.200 empresas, pensarían en el cierre. De este monto, el 78% corresponde a pequeñas y medianas empresas. Un 70% se encuentra ya en condición de cierre parcial. Esto hace imperioso que se pongan en marcha rápidamente los instrumentos de crédito a través del Fondo Nacional de Garantías. También se preguntó por el tema de empleo. En este segmento, el diagnóstico muestra alrededor de 11.475 puestos de trabajo en alto riesgo. Por sectores se encuentra en primer lugar servicios con 5.401 puestos y comercio con 2.923 trabajadores. Le siguen industria y construcción, además de las actividades de extracción. La necesidad de un subsidio al empleo, tal como hemos venido elaborando a través del Consejo Gremial Nacional, varios gremios en el sentido de buscar sistemas compartidos, donde empresarios, trabajadores y el gobierno pueda aportar subsidios a la empleabilidad. También los empresarios reportan dificultades en la compra de insumos. El ministro de Agricultura fue objeto de un debate en el Congreso. Allí fue cuestionado por la entrega de recursos a los grandes productores y no a los pequeños agricultores.
menos del 10%. Con este reclamo del representante citante Ciro Fernández se inició el debate de control político en la Comisión Quinta al ministro de Agricultura y al presidente de Finagro para que este nuevo programa de crédito a campesinos no se convierta en otro agroingreso seguro. Colombia Agro produce, se han distribuido 225.000 millones de pesos, de los cuales 213.000 fueron destinados a los productores mayores. El ministro Rodolfo Sea dijo que no tiene nada que esconder y todo se ha hecho bajo la ley y que si bien al principio se desembolsó rápidamente a los grandes agricultores, ahora la tendencia cambió. Tiene 12.664 millones desembolsados a pequeños, 48.077 millones desembolsados a medianos y 213.000 millones desembolsados a grandes. ¿Qué sucede? Que ya los grandes prácticamente han agotado el cupo que le habían asignado de subsidio. El presidente de Finagro dio a conocer el número de agricultores beneficiados. En este momento ya llevamos 12.000 millones de pesos en la línea de pequeño productor, con un valor de subsidio que ya está llegando a los 1.000 millones de desembolsos del subsidio. Los parlamentarios liderados por el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara, Rubén Darío Molano, aseguraron que es necesario cambiar las reglas de este tipo de créditos de emergencia. En Bogotá se podría decir que la orden de cuarentena funciona, pero a medias y dependiendo del sector. Mientras hoy en Chapinero y el centro de la ciudad las calles se veían vacías, en otras zonas la actividad vehicular y el comercio de telas generó gran aglomeración de ciudadanos. En el tema de la cuarentena, Bogotá parece una ciudad bipolar. Calles vacías en muchos sectores, centro de Bogotá, Chapinero. Pero en otros, la aglomeración ciudadana es muy grande. Aunque hoy los almacenes de telas deberían estar cerrados, en el barrio Policarpa siguen abiertos muchos. La gente se prepara para desde el próximo lunes 27 de abril comenzar a confeccionar las manufacturas, actividad que fue autorizada por el gobierno nacional. Y en el barrio de Alquería, que también comercia los mismos productos, mucha gente estaba provisionándose. Aunque hoy es prohibido que abran esas tiendas, esos negocios, la gente compraba haciendo trampa, con las puertas a medio abrir. Y en las principales ciudades del país la gente está incumpliendo la cuarentena. En las calles se ven aglomeraciones y abundante tránsito de vehículos. Pese a los controles y a la extensión de la cuarentena, cada vez son más los ciudadanos que salen a las calles de Medellín, incluso en aglomeraciones, filas y ventas ambulantes como las que se presentan todos los días en la Avenida Oriental en el centro de la ciudad. No podrá operar ninguna empresa en la ciudad de Medellín que no esté registrada en la plataforma de Medellín Me Cuida Empresas. A través de una aplicación, las autoridades de Medellín harán el control a cerca de 800.000 personas que desde este lunes saldrán a laborar en sectores de manufactura y construcción. El alcalde de Cali se mostró preocupado por la masiva salida de personas a la calle. Sí, el lunes sale toda la economía nuevamente a funcionar. La construcción, la manufactura, nos parrandeamos todo lo que durante 2 meses hemos logrado. Los barrios más afectados en Cali por COVID-19 se encuentran en el oriente de la ciudad. Así se vio hoy el norte de Barranquilla. Mucho tráfico, largas filas en entidades bancarias, dispensarios y empresas de telefonía. No parecía cuarentena ni que existieran restricciones. No he podido salir a trabajar y entonces esta es una ayuda que a uno le sirve, aunque no sea suficiente, pero le sirve de algo. Desde el 25 de marzo que inició la cuarentena hasta la fecha, son 11.207 los comparendos que se han impuesto en Barranquilla por violación del aislamiento obligatorio. En Bucaramanga, muchos de los desobedientes que están en las calles violando la cuarentena aseguran que lo hacen por necesidad. Ante estos hechos, el alcalde anunció será severo con los infractores. Pero si alguien llega a violar los protocolos establecidos, nos volvemos a encerrar. Los fines de semana nadie puede estar en las calles y a partir de lunes entra en vigencia el toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana. Este es el panorama que se ve en varios sectores de la capital de Bolívar. Son muchas las personas que violan el aislamiento obligatorio y realizan actividades sin importar las medidas establecidas por las autoridades debido a la pandemia. Va a llegar el día donde diariamente va a comenzar a la gente a caer muerta como moscas. Dejen de pendejear en la calle, métanse en sus casas.
Cabe destacar que en el departamento se han presentado 204 casos de coronavirus. De ese número, 15 personas han fallecido. Médicos, infectólogos y expertos en salud pública advirtieron que la cuarentena no ha terminado y que la gente no puede relajarse porque el peligro de contagio de COVID-19 sigue latente. Dicen que lo más difícil está por venir. Preocupados por lo que consideran un relajamiento de la sociedad frente a la pandemia del coronavirus, expertos en salud e infectólogos como la experta colombiana Zulma Cucunúa, que trabaja en Londres, manifiestan que los colombianos no pueden dar paso atrás en lo logrado en la lucha contra el coronavirus. Las medidas de distanciamiento social han sido efectivas en reducir la tasa de contagios y en algunos casos en suprimir y desplazar la curva. Hemos ganado tiempo, hay que seguir preparándose, aún nos queda lo más difícil. Dicen que la cuarentena debe respetarse. Es importante tener en cuenta que la curva de la epidemia todavía no ha llegado a su punto máximo. Y que el aislamiento físico es la clave. Como ciudadanos no podemos bajar la guardia. Recordemos las 4 medidas: higiene respiratoria, higiene de manos, limpieza o higiene de superficies y distancia social, que en realidad es una distancia física. Desde el lunes 27 de abril habrá muchos más colombianos en las calles. Construcción y manufacturas comenzarán a laborar. De fiesta fueron sorprendidas más de 30 personas quienes violaron la medida de confinamiento. Como si fuera un jueves sin medidas de cuarentena, fueron sorprendidos estos sujetos jugando billar y tomando bebidas embriagantes en un establecimiento ubicado en la localidad de Engativá. Estas 14 personas, 11 son personas masculinas, 3 de ellas femeninas, de las cuales estas 3 son de nacionalidad extranjera. Este establecimiento estaría prestando servicio en horas de la madrugada, violando el confinamiento. A este hecho de irresponsabilidad se suma la de varias personas que fueron sorprendidas tomando chicha en la localidad de Kennedy. Más de 20 personas consumiendo licor, un licor, gran parte de ello chicha artesanal. Tanto el establecimiento donde jugaban billar algunas personas como donde se encontró a los 20 sujetos tomando chicha fueron sellados. Miles de conductores han sido sancionados por salir en sus vehículos sin justificación durante la cuarentena. En Colombia ya son más de 14.000 comparendos que se han impuesto a conductores por violar la cuarentena, un promedio de 25 comparendos por hora. La mayoría de estas personas dan como excusa que desconocían la restricción, que están realizando diligencias personales, sin embargo que estas no están exentas dentro del decreto. Las ciudades donde más se está incumpliendo la medida son Cali, Medellín y Bogotá. Más de 4.900 comparendos en la ciudad de Bogotá desde que inició la restricción. Ante esta conducta, la policía de Bogotá aumentó los puestos de control. Teníamos más de 12 puestos. En este momento ya contamos con más de 50 puntos de control en toda la ciudad, principalmente entradas y salidas y en las principales avenidas, verificando que las personas estén exentas del decreto. En su mayoría los conductores presentan permisos que son falsos. Y en al menos 9 municipios de Cundinamarca se aplicará la medida de toque de queda para evitar que los habitantes violen la cuarentena y se pueda generar un contagio masivo del coronavirus. Son en total 9 municipios de Cundinamarca que implementaron la medida de toque de queda con el fin de prevenir una propagación del coronavirus COVID-19. Ha comenzado el toque de queda en nuestra ciudad, que irá hasta el día lunes a las 4 de la madrugada. Y el próximo fin de semana también tendremos lo mismo. A la iniciativa se sumaron los alcaldes de Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, El Rosal, Boyacá, Zipacón y Subachoque. Los alcaldes de Sabana Occidente, en el departamento de Cundinamarca, nos hemos unido para tomar decisiones a fin de contener la pandemia en los días restantes que quedan de cuarentena. Toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana. Y el día domingo tenemos toque de queda durante todo el día. Esto se suma a la medida de unificación de pico y cédula adicional a un horario uniforme en establecimientos de comercio. Aquí en Subachoque hemos establecido el toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Quienes incumplan la medida se someten a una multa. Se dará acreedor a una multa tipo 4 correspondiente a 32 sueldos mínimos diarios legales vigentes. Otros alcaldes de municipios de Cundinamarca estudian si también se unen a la medida. El presidente Iván Duque advirtió esta noche que los alcaldes quedan con la potestad de permitir que los sectores de la construcción y de manufacturas retomen sus actividades económicas a partir del lunes en forma gradual y progresiva con estrictos protocolos de bioseguridad.
En su conferencia de esta noche con los ministros de Comercio y de Salud, el presidente Iván Duque explicó que el regreso a la actividad productiva de los sectores de la construcción no será indiscriminado, sino selectivo y progresivo. Este es un proceso gradual, progresivo, es un proyecto que nos involucra a todos, porque aquí tenemos que darle a los colombianos la tranquilidad de que se pueden ir dando pasos, que sean graduales, pero que sean seguros. El ministro de Comercio, Juan Manuel Restrepo, explicó que los alcaldes son quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad para el retorno a la productividad de algunos sectores de las manufacturas y la construcción. Así las cosas, el gobierno está abriendo la puerta a con unos estrictos protocolos a unos subsectores de la economía en industria manufacturera, pero los alcaldes tendrán la llave de la gradualidad, de que esos sectores entren en la economía. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, firmó el decreto mediante el cual se adoptan los protocolos que en su concepto combinan la decisión del gobierno de reabrir gradualmente la actividad productiva, protegiendo la salud de los trabajadores. Deberá ser implementado por los empleadores y trabajadores del sector público y privado en conjunto con las administradoras de riesgo laboral. También prevé las acciones de vigilancia y cumplimiento que estarán a cargo de las secretarías municipales o distritales del ámbito respectivo y también con extensión a las secretarías de salud. La representante de la Organización Panamericana de la Salud, Gina Tambini, y el médico colombiano Antonio Trujillo, hablando desde los Estados Unidos, consideraron que es acertado el paso dado por Colombia de reabrir en forma gradual y progresiva la actividad económica. Y a pocas horas de que se reactive en el sector de la manufactura y la construcción en el país, el gobierno expidió hoy el protocolo que obliga a empresas públicas y privadas y a sus trabajadores a adoptar medidas para mitigar la propagación del coronavirus. La resolución que acaba de expedir el Ministerio de Salud ordena a las empresas públicas y privadas a adoptar las medidas para evitar la propagación del coronavirus. El protocolo es obligatorio para empleadores, trabajadores, practicantes y contratistas. Las empresas están obligadas a capacitar sobre el mismo protocolo, a establecer turnos y horarios flexibles y a reportar casos sospechosos de COVID-19. La industria ya se alista para reanudar labores con estas pautas. Implementar una estrategia de comunicaciones para promover las medidas de seguridad tanto en el trabajo como en el hogar y en sus familias. Los trabajadores, por su parte, están obligados a acatar las medidas de protección, a reportar su estado de salud y también a reportar contagios en su familia. El Ministerio de Trabajo vigilará el acatamiento de este protocolo y podrá imponer sanciones. Ante la inminente salida de trabajadores a partir del próximo lunes, Bogotá pondrá a disposición la totalidad de la flota de Transmilenio y nuevas ciclovías para garantizar la movilidad segura. Por ahora, ninguna obra pública se reactivará. A partir del próximo lunes, 27 de abril, Transmilenio operará con el 100% de su flota, pero solo podrá transportar máximo el 35% de los usuarios. Si superamos ese 35%, lamentablemente, como lo ha dicho la alcaldesa, la medida es muy clara, vamos a cerrar Transmilenio. Dispondremos unos stickers en algunas sillas del sistema con el fin de garantizar el distanciamiento mínimo entre las personas. El decreto que alista el distrito contempla la reapertura de la venta y mantenimiento de bicicletas, talleres de carros y motos y del sector de la construcción en el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. En caso de que entre la manufactura, operaría entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde para evitar que coincidan en el transporte público. La alcaldía además habilitará ciclovías adicionales y le pedirá al Ministerio de Transporte autorizar el uso del carro compartido, máximo 3 personas por vehículo, taxis colectivos, buses intermunicipales y transporte especial. El único sector que cuenta con los protocolos para reiniciar labores a partir del lunes es la construcción, por lo que la alcaldesa Claudia López, en carta enviada al presidente Iván Duque, pide 2 semanas más de plazo para organizar la reactivación de la manufactura. A través de esta carta, la alcaldesa Claudia López le pidió al presidente Iván Duque una reactivación gradual del sector de la manufactura y no a partir del lunes. No todas las obras y empresas al tiempo, sino las que vayan cumpliendo los 3 protocolos indispensables, el de bioseguridad, el de salud pública y el de movilidad segura. El único sector que tiene protocolos listos es el de la construcción, por eso plantea una reactivación por 3 fases. La primera y segunda semana se reactivaría la construcción y las bicicletas. Simultáneamente se trabajarían los protocolos de la manufactura y la tercera y cuarta semana se haría una evaluación de los sectores reabiertos y dependiendo los resultados se reactivarían algunas empresas manufactureras que cumplan con los protocolos.
Dejo a consideración del señor presidente que tenga en cuenta estas propuestas, que concerte con los alcaldes y gobernadores del país. De reabrirse los dos sectores, serían 460.000 trabajadores los que saldrían a la calle. Pondría en riesgo literalmente mortal a muchos trabajadores humildes y a sus familias en Bogotá. Dijo que para pensar en una reapertura más amplia, Bogotá debe tener 2.000 unidades de cuidados intensivos y solo tiene 545, de las cuales el 27% ya están ocupadas. Colombia reportó un récord en la cifra de contagiados con el coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron 320 nuevos casos. La cifra total de infectados alcanza las 4.881 personas. Fallecidos. Este viernes se confirmó que otras 10 personas murieron. Hombre de 83 años en Cartagena con enfermedad respiratoria. Hombre de 75 años en Calamar, Bolívar con diabetes y otras enfermedades. Hombre de 41 años en Santa Marta con obesidad y otras enfermedades. Mujer de 95 años en Cali con enfermedad respiratoria y otras enfermedades. Hombre de 49 años en Cali con obesidad. Mujer de 62 años en Bogotá con cáncer y otras enfermedades. Hombre de 42 años en Cartagena con varias enfermedades. Hombre de 87 años en Lorica, Córdoba con enfermedad respiratoria. Mujer de 45 años en Bogotá con obesidad y enfermedad respiratoria. Mujer de 91 años en Bogotá con diabetes y enfermedad respiratoria. Contagiados. Hoy se presentó el pico más alto de contagiados desde que se confirmó el primer caso. Otras 320 personas dieron positivo para COVID-19. La cifra general ya llegó a los 4.881 infectados. No hay aplanamiento de curva. Esto debido a que todavía faltan muchas pruebas por procesarse y por otro lado porque no se ha alcanzado el pico de contagios proyectado máximo. 306 personas de la salud están infectadas. Recuperados. La cifra de recuperados aumentó a 1.003 personas. El dato del día. Bogotá sigue siendo la ciudad más afectada con al menos 2.065 personas infectadas. Los departamentos con el mayor número de casos son Valle del Cauca con al menos 797 infectados, también está Antioquia con al menos 447 y Bolívar con 220. Tras una reunión de autoridades locales y de índole nacional, hoy se tomaron medidas especiales para atender la emergencia causada por el brote de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio. Ante la situación que vive la cárcel de Villavicencio frente al COVID-19, las autoridades nacionales y locales realizaron un consejo de seguridad. En esta reunión se determinó qué plan se va a desarrollar para combatir la propagación del coronavirus. Se van a hacer la totalidad de las pruebas a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren dentro del establecimiento. Entre las medidas también está la atención prioritaria al personal de adultos. Efectivamente vamos a hacer un aislamiento de los adultos mayores, de las personas con enfermedades catastróficas y con algunas complicaciones. Asimismo se adecuarán las instalaciones de la cárcel y se espera que en 15 días se terminen de realizar las pruebas al interior del centro penitenciario. Que el que salga de la cárcel debe ser sometido a prueba y debe salir prueba negativa. En la cárcel de Villavicencio se presentaron 16 casos nuevos de coronavirus, llegando a 125 los contagiados. La red hospitalaria pública y privada recibió con satisfacción la decisión del gobierno de liberar a las reservas técnicas de la CPS para que paguen cartera. Gustavo Morales, presidente del gremio de la CPS, calificó como medida extraordinaria y poco ortodoxa la decisión del gobierno de permitir que la reserva técnica, que deben constituir esas empresas para respaldar obligaciones con sus proveedores, sean utilizadas para pagar deudas con las clínicas y hospitales. Esa medida no aplica para muchas EPS que están al día con su cartera. Para otras es una opción, y es una opción heterodoxa porque en principio la reserva es solo para garantizar la liquidez a futuro. Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, calificó de noticia positiva la medida del gobierno. Estamos pidiendo muy especialmente en este momento que haya una liberación de capacidad instalada en todas las instituciones que operan hoy al 50% de ocupación, que considere la entrega al sector hospitalario de una remuneración a esa capacidad instalada que está disponible para atender a las personas enfermas con COVID-19. Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación de Empresas Sociales del Estado, aseguró que la liberación de las empresas es solo una parte de lo que les deben las EPS a los proveedores. También es importante revisar por parte del Gobierno Nacional qué medidas va a adoptar para que en este momento, en donde ya se liberan reservas, cómo van
en el mediano y largo plazo, sobre todo, a responder las EPS que vemos que día a día siguen incrementando la cartera. Clínicas y hospitales públicos y privados temen que con esta liberación de reservas, hacia el futuro, las EPS no tendrían cómo responder por nuevas deudas. Y en medio de la cuarentena, muchos padres de familia ya están en dificultades para pagar los colegios. Piden al gobierno decretar alivios, teniendo en cuenta que los niños están estudiando desde casa. Los padres de familia piden rebaja en las mensualidades de los colegios, teniendo en cuenta que los niños en estos días están estudiando a distancia. Los descuentos que le hacen o que nos hacen a nosotros como padres de familia se limitan exclusivamente a reducir lo que corresponde a alimentación y transporte, cuando a nuestro juicio debería reducirse un poco más, porque es cierto que los niños no están haciendo uso de los espacios físicos. Los rectores de los colegios también manifiestan sus preocupaciones. Esto requiere de mucha comprensión de los padres de familia. Más bien nosotros les proponemos a ustedes que hagan el gran esfuerzo de entender este proceso, que para sus hijos es muy retador, para las familias, para los colegios, que nos acompañemos unos a otros. El gremio del magisterio dice que en el país hace falta conectividad. Por eso, nuestra exigencia al gobierno nacional para que genere una verdadera política de conectividad universal y poder brindar todas las garantías para nuestros jóvenes y nuestros niños. La conexión total a la pantalla pues no garantiza ningún tipo de aprendizaje. Por esa razón hemos tenido que buscar unas soluciones nuevas. Según FECODE, hay por lo menos 2.350.000 niños en Colombia sin conectividad para estudiar. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El Instituto de Bienestar Familiar hizo un llamado a los padres de familia para que en los días que vienen refuercen las medidas de protección a los niños, teniendo en cuenta que se avecina el mayor pico de contagio de coronavirus. Es que los niños, niñas... La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dijo que ante la proximidad del pico de contagio de enfermedades respiratorias, incluido el coronavirus, hay que extremar los cuidados a los niños. Hay un pico de enfermedades respiratorias agudas que pueden, uno, empezar a enfermar a nuestra niñez y colapsar el sistema de salud. Por otra parte, el Ministerio de Salud también ha establecido que el pico de contagio de la pandemia del COVID-19 empieza en mayo y es importante seguir resguardando y garantizando a la niñez colombiana su salud. La entidad, que atiende directamente a 1.700.000 niños entre los 0 y los 5 años, advirtió que los próximos días serán fundamentales para que los niños permanezcan en casa y consideró que son vectores del COVID-19, aunque en muchos casos no presenten síntomas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que el confinamiento está agravando la situación de violencia en varias regiones de Colombia. La ONU se pronunció sobre la situación del Cauca, donde solo esta semana han sido asesinadas 3 personas, reconocidas por ese organismo como defensoras de derechos humanos. The COVID-19 pandemic and the restrictions imposed by the government and by communities themselves seem to have aggravated an already violent and volatile situation. La violencia reciente no solo afecta a los líderes y defensores, comunidades enteras de campesinos, indígenas y afros han denunciado amenazas ante la ONU. Groups and criminal groups appear to be taking advantage of the fact that most of the people are in lockdown to expand their presence and control over the territory. Según el organismo internacional, en el Cauca ha crecido el número de grupos ilegales en disputa por el control del narcotráfico. En Tumaco se reportó la masacre de 5 personas. En otro hecho se desmanteló un gigantesco laboratorio para producir cocaína. Los hechos habrían ocurrido el pasado fin de semana cuando 5 personas a bordo de una lancha salieron de Tumaco a sus faenas diarias. 4 días después, sus cuerpos son encontrados sin vida en la vereda de San Juan de la Costa. Recibimos la información por parte de los familiares que habían sido notificados que habían sido encontrados unos cuerpos en San Juan de la Costa y que al parecer estos cuerpos pertenecían a las personas que habían sido reportadas desaparecidas hace una semana. Por otra parte, en una extensión de 1 kilómetro se levantaban 8 laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Este complejo tenía aproximadamente una extensión de 1 kilómetro, donde habían 8 construcciones rústicas y donde desde ahí se producía
el clorhidrato de cocaína. Hasta la vereda San Sebastián llegan unidades del Ejército e Infantería de Marina para destruir el complejo cocalero que tenía una inversión de 1.800 millones de dólares. Es momento de hacer una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Michelle Obama, la candidata ideal del demócrata Joe Biden para la vicepresidencia de Estados Unidos. Jair Bolsonaro acusa a su exministro de Justicia, Sergio Moro, de ser un ególatra tras la renuncia del funcionario que acusó al ultraderechista de interferir políticamente en la Policía Federal. Estados Unidos sobrepasa las 51.000 muertes por coronavirus. El candidato demócrata Joe Biden afirmó que su vicepresidente podría ser la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, pues su intención es que el cargo lo ocupe una mujer. Aunque en su libro autobiográfico Michelle Obama afirmó que jamás se lanzaría a un cargo de elección popular, el virtual nominado del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que aceptaría a Michelle Obama como su compañera de fórmula en la candidatura de las elecciones de noviembre. Oh, I'd take her in a heartbeat. She's brilliant. She knows the way around. She is a really fine woman, and the Obamas are great friends. I don't think she has any desire to live near the White House again. El comentario de Biden, aún con su inmediata aclaratoria de que se trataba de un escenario puramente hipotético, no tardó en generar revuelo porque el ex vicepresidente se ha comprometido a seleccionar una mujer como compañera de fórmula y la ex primera dama es una de las mujeres más populares entre los demócratas e independientes del país. La entrada de Michelle significaría un duro golpe a la carrera por la reelección de Donald Trump. Encuestas ya realizadas evidencian que impulsaría todavía más la campaña de Biden. El presidente Jair Bolsonaro arremetió contra su exministro de Justicia, Sergio Moro, quien dimitió señalando una injerencia del mandatario ultraderechista sobre la autonomía de las fuerzas policiales. Un choque que hasta hace unas horas era impensable desató una crisis en el gabinete del presidente Jair Bolsonaro, luego de la renuncia de su flamante ministro de Justicia, Sergio Moro. Moro dimitió tras la destitución del director de la policía, Mauricio Valeixo, quien era la mano derecha del ministro, pero no de Bolsonaro, quien pidió su cabeza para tener total control sobre esta fuerza, algo que el ex juez consideró una interferencia política en la independencia policial. Bolsonaro acusó a Moro de sobreponer su ego sobre los intereses de Brasil y negó las acusaciones e impuso su palabra. Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. La partida del ministro más popular del gabinete y también ex juez de la Operación Lavallato representa un duro golpe para Bolsonaro en medio de la grave crisis del coronavirus. Y Brasil es de lejos el país latinoamericano con el peor brote de coronavirus tras superar la barrera de los 50.000 infectados, mientras la cifra de muertos ya alcanzó las 3.600 víctimas fatales. Cuando al menos 8 estados brasileños comenzaron a levantar las medidas de aislamiento y el presidente Jair Bolsonaro se empeña a subestimar la pandemia del COVID-19, el brote de coronavirus sigue creciendo en el gigante suramericano que hoy rompió la barrera de los 50.000 contagios. Mientras la fatalidad no deja de subir, hoy se registró la segunda jornada más fatal del inicio de la crisis, que ya deja 3.600 muertos. Pero mientras la emergencia aumenta, el gobierno de Brasil no parece dar señales claras para enfrentar la emergencia, que llegaría a su pico en mayo. E incluso el nuevo ministro de Salud eligió a un general como su número 2 para encarar la crisis sanitaria, mientras cientos de sepulturas ya abarrotan los cementerios. En Ecuador, que registra el segundo peor brote de toda la región con más de 22.000 infectados, un análisis de datos hecho por The New York Times sugiere que el COVID-19 ha dejado una cifra de fallecimientos 15 veces más alta que la cantidad oficial confirmada de apenas 576 muertos. El rotativo estadounidense señaló que entre el 1 de marzo al 15 se registraron 7.600 decesos adicionales, sobre el promedio de los años anteriores. La crisis desatada por el coronavirus también ha provocado graves incidentes de orden público en la región.
región. En Argentina, medio centenar de presos se amotinó en una cárcel de Buenos Aires después de que se confirmó el primer caso positivo en el penal. Mientras en Venezuela, decenas de personas han protagonizado disturbios por la escasez de alimentos y combustible, que se agravó con la llegada del virus. Varias naciones europeas empiezan a registrar datos alentadores frente a la pandemia del coronavirus, cuya curva de contagios y fatalidad comienza a aplanarse tras más de 40 días de aislamiento. Europa, el continente más golpeado por la pandemia del COVID-19, ahora experimenta lo que parece ser la estabilización del brote de coronavirus, que solo se dio tras más de 40 días de aislamiento obligatorio en la mayoría de naciones europeas, que apenas empiezan a relajar las medidas de aislamiento, mientras varios gobiernos en Latinoamérica ya están considerando lo mismo cuando la región no cumple ni un mes de cuarentena. El número de muertes por coronavirus en España volvió a caer a mínimos de marzo, después de que la nación ibérica registró en las últimas 24 horas 367 fallecidos, que elevaron el total a 22.500 decesos, mientras que el número de contagios ya roza los 220.000 infectados. Aunque por primera vez el número de pacientes curados supera el de nuevos contagios diarios, lo que el gobierno español ve con muy buenos ojos. Italia también reportó señales alentadoras al registrar 420 nuevas muertes, la menor cifra desde el 17 de marzo, aunque la nación trasalpina ya roza las 26.000 víctimas fatales y ha confirmado más de 192.000 infectados. Y en Estados Unidos ya hay más de 51.000 víctimas fatales y 892.000 infectados por COVID-19. En Nueva York, miles de muertos serán congelados porque las funerarias y los cementerios no dan abasto. Abarrotados se encuentran los cementerios, las funerarias y los crematorios en Estados Unidos, donde ya hay más de 51.000 muertes y más de 892.000 infectados por el COVID-19. En Nueva York, el estado que más víctimas mortales ha aportado a esta aterradora cifra con 18.200, los cuerpos no se enterrarán en Hat Island, la conocida isla de los muertos, sino que serán congelados temporalmente para liberar espacios en hospitales y funerarias. El presidente Donald Trump, quien afirma que la nación ha tenido un gran progreso con respecto al COVID-19, continúa promoviendo la hidroxicloroquina como tratamiento para el virus a pesar de las advertencias de su poca efectividad. El mandatario sigue sorprendiendo con sus afirmaciones y es por eso que la Administración de Drogas y Alimentos salió a advertir de los efectos secundarios graves y de muertes entre pacientes que toman el antiviral. La droga, que también se receta para el lupus, puede causar una serie de efectos secundarios, incluidos ritmos cardíacos irregulares y peligrosos. Y el presidente Trump fue hoy objeto de fuertes críticas de la comunidad científica tras sugerir como tratamiento para el coronavirus una inyección con desinfectante y luz solar. Esta fue la declaración del presidente Donald Trump, que lo convirtió en el blanco de críticas de la comunidad científica internacional. Then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? La opinión científica es unánime. Inhalar cloro u otros desinfectantes puede matar a las personas. Estos elementos desinfectantes, así como matan al virus sobre cualquier superficie cuando uno hace limpieza en la casa, también matan células del cuerpo humano. El mecanismo de acción que tiene la luz ultravioleta sobre las células es que daña directamente el material genético, es decir, su ADN. La comunidad científica también advierte que no se debe tomar cloroquina o hidroxicloroquina para tratar el coronavirus. El mismo presidente Trump hace pocas semanas hablaba mucho de la hidroxicloroquina como la gran solución. Los últimos estudios en los últimos 15 días, 20 días han demostrado que no lo era tanto como queríamos y pensábamos todos. El año electoral y la común falta de humildad del presidente Trump se convierte en una combinación explosiva en medio de la crisis por la pandemia, que ya deja un poco más de 196.000 muertos en el mundo. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1, CMI, espere. Más de 6 millones de créditos han sido reestructurados, dice la Superfinanciera. Fletes de carga no se pueden modificar, advierte el gobierno. Ya son casi 6.200.000 personas las que han pedido auxilio a los bancos para reestructurar créditos desde que comenzó la crisis del coronavirus, según la Superintendencia Financiera.
En medio de la cuarentena están disparadas las operaciones de la llamada banca virtual. En un solo día se registraron más de 1 millón de transacciones por un monto de 7,9 billones de pesos. La Superintendencia Financiera informó que cerca de 6,2 millones de clientes han pedido auxilio a los bancos con periodos de gracia. La mayoría de los casos corresponde a deudas con tarjetas de crédito. La Superintendencia Financiera hace seguimiento al cumplimiento de los planes de gracia o los periodos de diferimiento que está otorgando los bancos a los deudores del sistema. Según la Superintendencia Financiera, los bancos cuentan con un cupo de 10 billones de pesos para créditos respaldados por el Fondo Nacional de Garantías. Transportadores de carga denunciaron que empresas estarían pagando un menor valor por concepto de fletes. El gobierno advirtió que las tablas no se pueden modificar. En medio de la emergencia por el coronavirus, un sector del transporte de carga denunció que las empresas no están cumpliendo con el pago de los fletes y los valores establecidos para el transporte de productos. Las empresas han optado por descontar el valor del flete y no están pagando menos en la misma proporción. Por ejemplo, si yo aquí a la costa me ahorro 500.000 pesos en peajes, la empresa me paga 500.000 pesos menos porque según ellos el beneficio es para todo el mundo. Cosa que denunciamos públicamente para que la superintendencia atienda nuestras querellas, nuestras quejas y de la misma manera proceda a sancionar. La circular externa del Ministerio de Transporte es clara en señalar que debe cumplirse con los pagos fijados en el transporte de carga y dispuso de un canal de denuncia para este tipo de eventualidades. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,55% a 1.122 puntos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 5,24% a 221 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 10,55% a 500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 35.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.039 pesos con 87 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.376 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.05. El azúcar se transó en 9,70 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $17.19. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $21.91. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.910 pesos.